yo soy Ani y este es un nuevo videito. Esto al comienzo iba a ser como un vlog sobre el Royal Ontario Museum, que es como el museo más importante y grande de Canadá, pero luego dije como no, quiero que sea más que un vlog, quiero que sea como que muchas personas podrían de pronto no entender como porque este museo es distinto a muchos otros y como que no es simplemente como hay una exposición estudiantil. No, les quiero decir como principio que los museos tienen un factor que mucha gente ignora acerca de la historia, y es que pues yo vi unos cursos sobre la historia del arte en mi universidad que se enfocaba bastante como en el sur global, es decir, América del Sur, Centroamérica, África y Oceanía. Entonces hacía mucho énfasis como en contar el arte desde estos territorios y no tanto desde el tradicional que cuenta la historia, que es por ejemplo Europa, Asia y América del Norte. ¿Por qué? Porque entonces comienzan a preguntarse, bueno, ¿realmente esta historia no está siendo sesgada? ¿No está siendo subjetiva? Porque nos la están contando ciertas personas, pero esa es la historia objetiva. Entonces ahí te comienzas a preguntar muchas cosas, como de que lo que me han contado siempre en los libros de historia es realmente lo que pasó. Y entonces entra como toda esta discusión sobre los museos, quién los funda, en dónde están ubicados, de quiénes vienen las obras. Y acá vamos a comenzar como a juzgar, porque este museo es un poquito distinto a los demás. Entonces, desde la orientación de un museo hasta las cosas que te exhiben hay como muchísimos secretos y hay también muchos conflictos. Entonces, por ejemplo, en el museo más importante de Inglaterra, y es uno de los más reconocidos también globalmente, digamos que hay también muchas discusiones en donde muchos territorios y países han querido que les devuelvan las piezas que han tomado de ellos, incluso diciendo que se las robaron, que no son de ese museo, que pertenecen a otros territorios. Entonces es interesante ver cómo la gente que ha tenido poder a lo largo del tiempo es la que también ha tenido acceso a todas estas obras y a toda la historia. Entonces, claro, tú al entender eso, comienzas un poquito a juzgar como de que, de pronto me han estado contando siempre la historia como de que esto es lo importante, pero de pronto la gente que no ha tenido ese poder no ha podido hacer resaltar su cultura y también lo importante que ha sido a lo largo de la historia. Y han quedado esas voces mucho más calladas. Entonces, lo que pasa con Canadá es que al ser una nación tan intercultural, es muy interesante ver cómo orientan este museo. En su orientación, tú llegas y hay un hall. Hay un hall gigantesco que te permite entrar a distintos pasillos. Esto en otros museos es muy distinto. Generalmente puede que el primer pasillo sea el de Europa y Roma y que quede ya en más las esquinitas, lo de por ejemplo América del Sur, lo de Oceanía. Entonces es chévere porque este museo se mudó, o sea, se originó de hecho durante la Primera Guerra Mundial, y es muy interesante ver como todas esas capas históricas de qué estaba pasando en el mundo mientras surgía esto, pero luego se tuvo que cambiar de lugar y cuando lo hacen les regalaron como que una pieza de pueblos indígenas de Colombia que era como un tótem que lo organizaron, digamos que lo pusieron ya establecido en la nueva locación y era tan alto que dijeron como listo, la altura que nos dé va a ser la altura del museo, como lo vamos a construir. Y efectivamente fue de 4 pisos, ese tótem es gigante y es como a lo largo donde va la escalera. Es muy interesante ver como esos detallitos porque tú estás subiendo de nivel y ves todas estas capas de pueblos indígenas o de tribus o de los ancestros, no necesariamente ni incluso de Canadá, sino de otras culturas. Entonces es muy chévere que en todos estos detallitos esté esa inclusividad. Por otro lado, sí te hablan los pasillos principales también de la historia de Europa hasta Egipto, civilizaciones grecorromanas, pero también te habla de algunas otras
y tiene unos campos gigantescos sobre, por ejemplo, la cultura china, la cultura coreana, la japonesa un poco. Entonces es bonito porque está dándote como un poquito de todo, te está mostrando y es muy diverso. O sea, creo que tiene como más o menos 6 millones de objetos y ahora son como 40 galerías. Entonces la verdad, pues uno podría decir como está muy completo, pero a la vez como que con tantas cosas uno se podría llegar a abrumar. Pero todo está establecido de una manera en la que puedas literal recorrerlo en más de un día y disfrutártelo con calma. La idea es como que no lo veas como de afán, porque a veces hay tantos detalles y lo puedes analizar como, oigan, vi una ave lo más de bonita volando. Hay algunos detalles, por ejemplo, que muestran en la cerámica y en la porcelana de Asia, como en China y en Japón y en Corea, que te requiere como para apreciarla más, este arte de esta cultura. ¡Ay, pasó una avecita hermosa! ¿La vieron? Yo creo que esa sí la vieron. Te permite como ir descubriendo cada vez más detalles. No solamente era en la porcelana, era también como en algunas estructuras que tenían. Te permite este museo incluso transportarte en ciertas partes. Lo que les digo de que el comienzo es como esta réplica de un fósil de dinosaurio gigantesca. Te da mucho que decir, te dice como de que este es el ROM, o sea, no es solamente un museo de arte, sino también pues de historia desde pues los dinosaurios y más allá. Esto la verdad me parecía curioso porque, claro, te cuentan también la historia de los meteoritos, en donde el meteorito que generó la gran explosión y la destrucción de los dinosaurios se dio en México, entonces queda mucho más cerca de Canadá todo esto, pero realmente en Colombia yo considero que no ha sido un componente tan importante en los museos, entonces eso a mí me generaba como mucha curiosidad. Es un elemento nuevo que, por ejemplo, en mis ojos de amante de los museos yo no suelo ver en mi ciudad. Entonces, por otra parte, tiene como en el segundo piso muchísimas réplicas de animales de distintas especies y de distintos lugares. Claro, te habla un poquito de los animales de Canadá, que de hecho tenía como una sección preciosa de las mariposas y de cómo ellas, pues, por como 3 generaciones, creo, las monarcas, por las estaciones, como que cada año cambian sus vuelos de México a Canadá y así. Y te habla un poquito de eso, pero te habla de otros animales a lo largo del mundo que tú de verdad casi que no ves, y es muy bonito como que te los ilustren así. Y era bonito también el factor de que decían, nada de esto lo hemos hecho con piel de animal, o sea, no. Pero sí te permitía como apreciar el medio animal de una manera muy distinta y muy viva. Eso siento que para un niño hasta un adulto lo permite como familiarizarse y empatizar mucho más con toda la vida, o sea, no solamente la vida humana, ni solamente la historia humana. También te habla como de todos estos problemas que ha habido pues con el cambio climático, con la extinción de ciertas especies, y es bonita como esa sensibilización. De verdad que ha sido un museo que logró integrar como ambos componentes de las artes y de la naturaleza de una manera muy amena. Tenía a veces como acuarios y todo este componente también acuático, como de fuentes y cosas así, la verdad son bastante agradables. Yo no entré ya como en términos con el entorno urbano, yo no entré por la entrada principal porque estaba como lloviendo o algo así, pero entré por una entrada secundaria que pues una entrada que uno diría normal, pero la entrada principal, la verdad, mucha gente dice que es preciosa. Sí, se ha considerado como un hito porque tiene como una arquitectura muy especial y como que te da mucho para apreciar. Está ubicada también como cerquitica a la Universidad de Toronto, porque de hecho nace pues de la Universidad de Toronto y también del Queen's Park, que es uno de los parques principales de Toronto y está pues en todo el centro, en el downtown. Entonces es algo que turísticamente es como
literal, tú si vienes a Toronto, ve a esto y a las cataratas del Niágara. Muchas veces la gente dice. Pero si tú llegas a tener la oportunidad, de pronto intenta ver como las fechas en donde es gratuito, porque tengo entendido que hay unas veces los fines de semana que lo es. Si tú ya vives acá o en el área metropolitana de Toronto, de los alrededores, también puedes de pronto ver con tu biblioteca más cercana tiquetes gratis, que por ejemplo en mi biblioteca tienen eso y es muy interesante. Yo ya lo hice, fue como con otra, digamos que oportunidad por unos grupos juveniles que había, pero todas estas cosas son muy interesantes y realmente, o sea, más que este museo, más que ser un hito turístico, es un hito también para la ciudad tan multicultural que hay. Realmente siento que todas las personas de todo el mundo se han podido sentir en un aspecto representadas y eso es muy difícil a veces que en un museo pase. Yo cuando vi, por ejemplo, lo del tótem, yo no sabía que era colombiano y yo pensé como, bueno, de alguna cultura típico, la peruana que es, o la mexicana, que son a veces las que resaltan más dentro de las culturas indígenas, pero realmente es que toda Sudamérica tiene sus distintos ancestros y su distinta historia. Entonces me pareció bonito que yo me pudiera sentir identificada con mi país. Yo fui con gente de distintas nacionalidades y muchas personas podían también sentir como eso. Y por otra parte, a nosotros nos hicieron una pequeña orientación, como una guía. Y lo primero que nos mostraron era la historia de Canadá, de las tribus indígenas de allá. Ahí me enteré, por ejemplo, que las tribus nativas indígenas habían generado y creado las canoas y que los europeos al ver eso como que lo replicaron y así. Entonces me parece como tan interesante que haya como tanto amor por la patria y que intenten como sí transmitirlo a todo el mundo a través de este discurso. Eso da mucho que hablar pues de esta nación. Y lo que yo ya más quería ver era el cuarto piso, que es donde hay pues exhibiciones temporales. ¿Por qué? Porque yo había visto que era sobre Auschwitz y yo amo pues culturalizarme más acerca de todo este tema que ha pasado, que pasó sobre la Segunda Guerra, y cada vez pues que veo algo relacionado me sensibiliza mucho. Entonces era muy impactante como cuando entramos ahí, todo, digamos que la honra que las distintas personas tenían con su silencio, el respeto que presentaban al digamos que la velocidad con la que recorrían, porque tú podías estar en los otros pisos de pronto hablando, de pronto pues corriendo, a veces de pronto empujaba a alguien a otra persona, pero en ese piso siempre siento que con estos temas hay un respeto que se merecen esas historias. Fue muy especial como esa experiencia y me parece bonito que este museo como que tenga esa oportunidad de sensibilizarte con distintas cosas que pasarán a lo largo de la historia. Y a mí me gustó mucho esa exposición temporal que había. No sé las demás que haya, pero digamos que esta en la que tuve la oportunidad de ir da mucho como que pensar sobre las que ha habido. Y bueno, también tienen una colección como de mineral que me pareció muy como también loco. Digamos, yo me venía pensando como que este museo iba a ser más que todo arte, pero de verdad tiene todo tipo de componentes y te hablan de todo tipo de gemas, de piedras. O sea, había una consideración impresionante de estos. Había ciertos lugares en los que tú ni siquiera podías grabar por preservar estos elementos, estos objetos, y a veces ni siquiera podías tocar y tocaba que hubiera avisos como de que no toques esta gema. Era muy interesante como que incluso hubiera tanto respeto por esas señales, como de que no te tuvieran que poner un vidrio ahí, sino simplemente respeta esta señal. Pero este museo inicia con la idea de dos estudiantes, dos jóvenes, que uno está más inclinado hacia las artes y otro ya más hacia la naturaleza, y entonces con sus dos pasiones surge la idea de crear un museo. Y me parece como que ese discurso muy impresionante hacia la esperanza de las ideas y de los sueños
porque ahora es lo que es hoy, es este museo que representa pues a toda la nación, es el más grande de Canadá y uno de los más grandes de Norteamérica, y es bonito ver cómo comenzó, claro, con humildes galerías, objetos que habían sido donados, y ahora es lo que es hoy. Entonces me parece que la persistencia, la perspicacia, o sea, todo eso da muchos frutos, y me parece que da mucho a rescatar, porque puede que la creación de algún elemento de otros museos no tenga esta distinción de paz, de querer generar una historia en toda su totalidad, como de la mano de la naturaleza, con las artes. Y me parece que todos esos inicios dan mucho que hablar sobre los resultados, sobre el proceso. Por último, el componente ya sostenible de este museo, que yo siento que muchos, no solamente museos, sino en sí, todo lugar debería de replicar, es pues en cuanto a las fuentes renovables. Me pareció muy interesante el investigar sobre este museo, que por una parte tiene como paneles solares que buscan como ese ahorro de energía de esta fuente renovable solar. También tiene como cuando llueve, lo que hacen es reutilizar esa agua para, por ejemplo, darle riego a los jardines. Tienen como muros verticales de vegetación, porque tienen como esta problemática de que no hay tanto espacio para hacer jardines horizontales, entonces hay que aprovechar el espacio verticalmente. Entonces eso ha sido bonito. Esto ha sido también como un aspecto en el que puede ser hábitat de aves, y esto tú ya lo comienzas a ver con las estaciones, que realmente pues acá hay de verdad animalitos por doquier, o sea, ardillas, conejos, muchísimos pajaritos como los que pasaron por el video. Entonces eso realmente te permite apreciar como toda esta fauna y flora de una manera distinta. También me pareció interesante que, bueno, yo en algunas clases en Colombia investigaba sobre esto de, por ejemplo, la reutilización de las aguas en los inodoros, que eso como que se hace mucho en América del Norte, pero no se hace tanto en Sudamérica. Entonces es como algo a lo que deberíamos como estar mucho más abiertos, porque, o sea, una institución como el ROM hace eso, entonces eso ayuda mucho. También tenía como todas las iluminaciones eran con LED, y era como para reducir la carga de la energía. Y yo que hasta ahora estoy como conociendo y experimentando todo esto de los sistemas de calefacción y de ventilación, pues que en países en los que hay estaciones pues es más necesario, porque pues yo vivo en clima frío, entonces pues en Bogotá no utilizamos casi calefacción ni ventilación así, o pues a mí no me gustaba tampoco. Pero analizar cómo que tienen como unos sistemas de ahorro de estos, entonces como que con unos dispositivos de velocidad veían como y calculaban como cuánta gente había en el salón para poder calcular el monto, por ejemplo, de ventilación necesaria, que no fuera más, que no fuera menos. Entonces todos estos componentes me parecían muy interesantes, porque realmente eso puede muchas veces consumir demasiada energía, y saber utilizarlo responsablemente me pareció un aspecto muy, muy bonito. También tiene como algo que yo no había escuchado, o por lo menos muy pocas veces, que se llama pavimento permeable, que es básicamente como que cuando llueva, pues estas gotas de lluvia puedan como caer un poquito hacia la tierra, y esto ayuda a los sistemas y a los canales como pluviales ya de la ciudad, para que no se atasquen y alivie un poquito como toda esa carga. Entonces desde esos cambios me pareció como que todo era muy intencional. Y ya el último aspecto es el de la inclusión, que digamos que uno podría decir, obviamente el Museo Real de Ontario tiene que ser inclusivo para todas las personas que tengan una diversidad funcional, una discapacidad o una reducción de movimiento, pero muchas veces no es tan obvio. Hay muchos museos que tienen dificultades también por su antigüedad de lograr tener rampas o los ascensores necesarios. Entonces tiene todos estos componentes para que distintas personas puedan ir al museo. Tenía como incluso espacios, o sea, los espacios son bastante amplios,
para que estas personas también pudieran como también descansar su silla, como quedar en algunas partes bien ubicados, como que no aislaba a estas personas para nada. Incluso tenían cada, digamos que muestra, cada objeto, lo tenían también en temas como de sonidos y también en braille, todas estas traducciones a la posibilidad de que tú tuvieras como esta multisensorialidad en todo el museo. Bueno, eso ha sido como todo lo que logré investigar y también que quise compartirles acerca de este museo. Me gustaría como que comentaran qué aspectos les llamaron la atención, si en los museos de sus lugares tienen algunas prácticas interesantes y como toda esta problemática acerca de la historia, ¿qué les parece, qué les trae a la mente? No olviden suscribirse, los quiero.